Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la clase de autoliderazgo y gestión personal con el pastor Arturo Andrade. Bueno, el pastor Arturo, estamos muy agradecidos que saque el tiempo para estar con nosotros y la verdad yo puedo decir, estamos honrados, realmente es un honor tener pastores como el pastor Arturo que son personas realmente bastante ocupadas y sacan el tiempo para impartir la sabiduría que Dios les ha dado a nosotros. Yo puedo decir, primeramente, yo soy el primer recipiente y bendecida y también pues extendiendo a todo el que quiera aprender. Pastor Arturo es pastor de la Iglesia de Cedritos en Bogotá, es el presidente de la Iglesia Carismática Cuadrangular en Colombia, también es parte del Concilio Global Cuadrangular y es padre, es esposo, es amigo, muchas cosas, pero a todo le saca el tiempo y realmente él ha sido un amigo para mí y además me ha dado mucha sabiduría, especialmente en estos últimos años que nos hemos reencontrado. Y bueno, pues muy agradecidos, pastor, lo dejo con la clase y que Dios lo bendiga. Bueno, sí, muchísimas gracias, María Inés. Estuve hace poco conversando con el pastor Carlos Garzón, el esposo de María Inés. Vino por Bogotá, mi ciudad, y estuvimos hablando y fue de verdad muy especial conectarnos. Así que saludos a esta familia que es muy especial para nosotros. Y bueno, gracias al Señor que tenemos este tiempo. Sabe, vamos a orar y vamos a comenzar, pero después de que oremos y comencemos, pues solamente se puede realmente ver tantos asuntos y tantos temas, como decía María Inés, porque de verdad Dios nos ha dado también equipos y personas que están muy al lado acompañándonos y ayudándonos. Entonces, en nuestra oración, pongamos estos equipos también delante del Señor. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir juntos, de tener estos tiempos de conferencia. Gracias porque comprensión de los tiempos actuales está ahí para convocar y para organizar para nosotros tiempos de edificación, tiempos de palabra, tiempos de refrigerio, tiempos de comunión. Gracias, Señor. Y gracias por cada persona que hace parte del equipo de trabajo de comprensión de los tiempos, todos los que se han añadido en este último año a cada actividad y han tomado roles en el desarrollo del día a día de comprensión de los tiempos. Yo te doy gracias por ellos y gracias también, Señor, por cada persona que nos da soporte en nuestras vidas. Gracias, mi Dios y mi Rey. Y que en esta noche y a lo largo de estas 3 sesiones que tenemos, podamos de verdad oírte a ti, organizarnos, Señor, en una manera que a ti te agrade y que con nuestra vida podamos traerte gloria a ti, Señor. Que podamos reflejar tu amor, tu bondad, que el fruto de tu espíritu se desarrolle en nuestras vidas y que cada cosa que hoy hacemos de verdad pueda tener una influencia y un impacto para este tiempo y para los que vienen. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, esta sesión yo las he titulado, bueno, les llegó una propaganda, autoliderazgo y gestión personal, pero así en una frase, si alguien le preguntara a usted, bueno, ¿de qué se tratan estas 3 noches? Tú podrías decir, pues, se trata de cuida de ti mismo, cuida de ti mismo, cuídate. Podría ser en una sola palabra, cuídate. En 3 palabras, cuida, o 4, cuida de ti mismo. Y de verdad esto estoy sacándolo aquí en Primera de Timoteo 4, 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una de los versículos bíblicos favoritos de todo pastor, yo creo. Pablo le escribe esto al joven Timoteo que empezaba el ministerio. Y yo recuerdo en mi propia vida, en formación como ministro, que pues mis pastores estaban también como diciendo, hay que cuidarse, hay que cuidar de ti mismo. Había unas cosas que ellos estaban diciendo que uno debía cuidar y yo no le ponía tanta atención. Les voy a contar aquí, por ejemplo, un testimonio de esos días. Yo recuerdo bien jovencito en los 20, cuando yo estaba en los 20 y pues desde ahí tomaba café, pero al cafecito, así al pocillito de café, yo le echaba como 5 cucharitas de azúcar y entonces cuando me veían decían, oye, pero tienes que tener cuidado con el azúcar y yo... Y ahora no, ahora tomo todo sin azúcar, porque maduré, claro que sí, porque aprendí y porque me di cuenta que hay que cuidar de nosotros mismos, todos los aspectos de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, debemos tener este consejo que da Pablo a Timoteo. Ahora, en esta porción que leímos, porque este es como el final, el versículo final del primera de Timoteo 4, ya han venido muchas instrucciones, muchas palabras de consejo, mucha sabiduría de un hombre que ha corrido la carrera y ahora le quiere traspasar a su joven, digamos, discípulo y quien está siguiendo las pisadas en el ministerio, algunos de los buenos consejos y cosas que él hacía. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, realmente todo tiene sentido si tu vida refleja la enseñanza que tú das. Esto de cuidarse a sí mismo no es por un asunto egoísta, no es porque, no, primero yo me voy a cuidar yo y el resto verán a ver qué hacen. Y como que la motivación es como, no, yo soy el único que necesito estar aquí cuidándome de todos estos asuntos. Pues mira, no es una motivación egoísta como la Biblia le expresa esto a este joven pastor Timoteo. Más bien es que lo que él enseña, lo que él dice, así sea un joven, debe estar respaldado por un testimonio, por una conducta, por una coherencia entre lo que él está hablando y lo que él está haciendo en su vida personal, en su manera de vivir. Mira, tal vez nosotros cuando estamos caminando el día a día, pues sí, hay muchas palabras, instrucciones y cosas que hacemos, pero al final lo que realmente impacta, influye en otras personas es esto de la conducta, el amor, la fe, la pureza. Y estos asuntos, cuando nosotros estamos hablando de cuidarnos a nosotros mismos, quiere decir que estos asuntos tienen que reflejarse en la vida personal y que nuestra predicación, nuestra proclamación de la palabra de Dios esté muy consistente con lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, es interesante que Pablo empieza a hablar con Timoteo entendiendo su momento. O sea, nadie tenga en poco tu juventud. Es que, mis hermanos, no, pues esto toca hablárselo a los bien jóvenes. Y todos necesitamos esta palabra porque si yo ya estoy en una etapa de mi vida donde he tomado muchas decisiones y hay cosas que ya ni puedo regresar a hacer diferente,
puedo contarles de mi experiencia a los que vienen para decirles, mira, este fue el camino, esta fue la ruta que seguí y mira el fruto. Y si ese fruto no es tan bueno, pues considéralo y toma la ruta que sí es. Ese es el punto. Pero como pastor, como persona mayor, como persona que influye en unas nuevas generaciones, necesitamos cuidar que este testimonio, este modelar, sea consistente. Y para que los que son jóvenes, no vamos a tener en poco tu juventud. Sé ejemplo desde donde estás. Tú puedes ya ser un ejemplo de conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y por eso, como que en esa relación que iban juntos, caminaban juntos, se acompañaban entre tanto que voy, o sea, sí caminaban y los veían, la iglesia veía que este pastor, este apóstol, este hombre fundador de iglesias, esta persona mayor con experiencia, estaba al lado de este joven pastor. Entre tanto que voy, ocúpate, haz algo, trabaja en tu vida, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, cuida de ti en las cosas más importantes. Es que esto de cuidar de uno no es porque alguien esté como vigilando o supervisando. Muchas veces para que ciertos trabajos se hagan, tal vez la supervisión debe hacerse, pero en esto de la vida, realmente lo que tú haces hoy tendrá una influencia y un impacto para el mañana. Así que a mí me emociona saber que dentro de nuestros asistentes tenemos a personas que realmente son jóvenes, algunos están iniciando en los temas de ministerio. Si usted todavía, mejor dicho, tiene tiempo, convoque gente bien jovencita, adolescentes, deberían estar oyendo algunas de estas cosas, aunque crean que esto no, ellos todavía son como súper humanos, pero todos necesitamos realmente comprender que lo que hoy sembramos, mañana lo recogemos. Y bueno, qué privilegio poder tener este asunto. Así que ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento lo vean todos. Cuida, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello y así tú te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta expresión del apóstol mostrando, como él una vez lo escribió también, que siendo heraldo de muchos no quería él mismo perderse o salirse del camino. Y ya básicamente después de tantos años de ministerio, podemos decir con toda seguridad que realmente algunos se olvidan de lo que aprendieron, dijeron, y después hay grandes lamentos porque cayeron. Y pues bueno, solo Dios sabe el destino eterno, pero la verdad para nosotros y nuestra observación puramente humana nos causa gran tristeza que algunos ministerios tan influyentes, tan buenos, tan llenos de testimonio público, en lo privado no había consistencia y luego grandes derrotas, grandes caídas. Así que nuestro testimonio debe modelar los principios bíblicos. Lo que enseño debe tener la autoridad de la experiencia aplicada en ello. Y por eso vamos como a nuestro primer punto. Hay que liderarse a sí mismo. Hay que liderarse a sí mismo. De esto se trata. Fue un monje llamado Benito de Nurcia quien hizo las reglas benedictinas, el que dijo, el que no puede liderarse a sí mismo, no puede liderar a otros. Y bueno, hay mucha sabiduría en este asunto de liderarse a sí mismo. Para ser sincero, el libro de los Proverbios es un libro que contiene muchísimo consejo en cuanto a liderarse a sí mismo. Como proyecto de esta conferencia,
deberías iniciar la lectura de los proverbios cada capítulo por un día. Entonces, si hoy es día 7, deberías hoy leer los proverbios del capítulo 7. Y así sucesivamente en un mes habrás leído todo el libro. Y ponle especial atención a aquellos proverbios que contienen gran sabiduría en cuanto a liderarse a sí mismo. ¿Sabías que ahí en los proverbios hay muchísimo consejo en cuanto a la gestión del tiempo, por ejemplo? Cómo manejar el tiempo. Hay muchísimo consejo en cuanto a las finanzas personales. Hay muchísimo consejo en cuanto a qué actitud usar frente a la vida. Y entonces, por ejemplo, trae los proverbios que hablan de la observación sobre los perezosos. Mira, oh, perezoso. Y ahí uno aprende. Y bueno, muchísimos consejos, pero también muchísimos principios. No solamente consejos para el momento, sino que incluye algunos principios, el libro de los proverbios, que le dan sentido a la vida. Ahora, claro que hay muchísimos autores contemporáneos que han escrito sobre el libro, sobre el tema de liderarse a sí mismo en sus libros. Un favorito de todos los tiempos desde que se escribió ese libro es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Steve Covey. Sí, ese libro pues contiene mucha sabiduría en cuanto al tema de liderarse a sí mismo. El tema de la gestión personal, el tema del liderazgo personal, ahí está, claro que sí. Y usted puede encontrar muchísimos más autores que están aquí señalando este tema y dándonos muchos consejos sobre ello. Y claro, mucha literatura alrededor, que yo creo que muchos acá de los que están asistiendo a esta conferencia conocen. Mi interés en este tiempo es como tratar de integrar un poco cómo hacemos para que estas cosas, en cuanto a liderarse a sí mismo, la gestión personal y temas, herramientas que surgen sobre esto, pues como que tomen un orden o una consistencia dentro de nuestra propia experiencia y dentro de nuestra propia vida. Pero muy válido que tú leas, estudies, aprendas acerca de este tema. Ahora, el tema aquí en Proverbios 16:32 dice lo siguiente: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Eh, ¿Por qué tan interesante este proverbio? Porque este proverbio está mostrando que nosotros tenemos muchas veces un enfoque en conquistar las cosas hacia afuera. Y bueno, admiramos a aquellos que han conquistado pues ciudades. En el tiempo que se escribe este proverbio, pues era conquistar una ciudad, era, mejor dicho, algo impresionante. Hoy tal vez nos impresionamos y admiramos a aquellos que conquistan ciertos terrenos, ¿no? Tecnológicos, empresariales, o sea, que conquistan ciertos nichos. Nos impresiona eso, admiramos en gran manera eso. Y por eso, digamos, cuando dice el proverbio que algunos pues conquistan cosas grandes hacia afuera, pero que mejor fuera que se conquistaran a sí mismos, que tuvieran un dominio propio. Mejor es ser paciente. Esto es un fruto, es algo interno. Mejor es ser paciente que poderoso, que tener como grande influencia hacia afuera. Y bueno, en un solo proverbio, tanto para reflexionar y profundizar. Yo te dejo con este Proverbios 16:32 para que en tu propia vida examines qué quieres conquistar en esta vida. ¿Qué es lo que quieres conquistar? Claro, queremos conquistar una ciudad. Yo quiero conquistar a mi país con el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor me ayude en este propósito para su gloria. Claro que sí. Y hay muchos nobles propósitos de conquista
de terrenos y de cosas que podemos hacer. Examino mi propia vida y claro que puedo dar testimonio de cuánto Dios me ha ayudado a conquistar y mostrar algunas de las obras de las que hemos caminado juntos, pero parece que para Dios es más impresionante que nosotros estemos mirando cuánto fruto del Espíritu sí se desarrolla en nuestras vidas, cuán paciente eres, cuán amoroso, cuán amable, cuán bondadoso. Bueno, y cada uno de estos eres en la conquista de ti mismo es donde está el verdadero poder. Y eso es mayor logro y impresiona más a Dios que las conquistas y los logros que podamos tener hacia afuera de nosotros. Y pues por eso Proverbios 16:32 expresa muchísima sabiduría para estos tiempos en los que vemos la gestión personal. Llegó la hora, ¿no? De que podamos, de que tengamos que hablar de esto y de que realmente tengamos claridad en cuanto a los principios que son lo que vamos a incluir en nuestras vidas y desde allí más bien incluir algunas herramientas, algunos valores para desarrollar nuestra vida. Cuando meditábamos y hablaba con algunas personas acerca de esta noche y de estas sesiones, pues me decían, bueno, hay que hablar de lo que de los valores, y yo decía, sí, los valores son importantes, pero lo que pasa es que a veces tenemos valor por cosas que Dios no valora. Por ejemplo, muchos creyentes valoran muchísimo o tienen en gran valor el dinero, y el dinero como valor dicta muchas de sus decisiones, mucho de su destino, mucho de sus relaciones, porque están valorando este asunto que es tan temporal, pero tiene gran valor en ellos. Algunos valoran muchísimo cierto hobby en sus vidas. Entonces, uno de estos hobbies se puede convertir en algo de tanto valor en sus vidas que comienza a desarrollar sus relaciones y todo su dirección basado en ese valor. Y al final uno dirá, ¿será que esos valores sí son claves en la gestión personal? Algunos valoran muchísimo cierta herramienta para la gestión de su vida y no se dan cuenta que de repente esa herramienta un día puede fallar o quedarse obsoleta y que más bien son ciertos principios los que pueden ayudarnos a nosotros. Los principios tienen la característica de que trascienden a las épocas. Estos principios, por ejemplo, de los que hablaba Salomón en los Proverbios, todavía hoy estos principios pueden aplicarse a nosotros. Los principios trascienden sobre las metodologías y son de aplicación universal, o sea, trascienden aún a las culturas. Un principio que para nosotros, la gente aquí en esta parte del mundo, nos sirve también para los que están en el otro lado del mundo. Eso tienen los principios. Y por eso digamos, nuestro interés acá es descubrir estos principios e incluirlos en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos presentar una consistencia frente a ellos. Y ahora sí, los principios allí, los valores comienzan a estar subordinados a ellos y las metodologías que usemos comienzan a también ayudarnos en el desarrollo de estos principios. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. El libro de los Proverbios comienza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de temer a Dios. Y cuando uno dice que es temer a Dios, ¿cómo sería esto? Y comenzamos a definir esto, a entender esto y asimilar este principio del temor a Dios como fuente de sabiduría. Ahora lo que valoramos más
Entonces ya no, el dinero ya no tiene tanto valor como Dios, las personas, sí, la interacción, la familia y muchos otros valores comienzan a verse, a cambiar y a tener una consistencia, una forma distinta, porque hay un principio que está dominando toda mi vida. Y las metodologías que yo use o las herramientas que yo use comienzan también a ser distintas. Entonces, por ejemplo, ya los libros de autosuperación personal no serían los libros que me estarían moldeando mi manera de vivir como herramientas. Ahora la Biblia y el devocional, porque quiero conocer a Dios, sus palabras, su voluntad y oír su voz tienen más prioridad y mucho más fuerza en mi vida que los libros y los seminarios de superación personal, autosuperación y cosas como esas donde estaría tratando de hacer esfuerzos por mejorarme, claro que sí, como que pareciera que yo quiero mejorarme a mí mismo, pero realmente cuando un principio como el temor a Dios domina mi vida, entonces aún las metodologías, las herramientas, lo que consumo para esto cambia radicalmente en mi vida. Y recuerda, tú y yo tenemos muy poco tiempo, hay límite en el tiempo. O sea, o lees la Biblia o lees un libro de esos de superación personal o escuchas un programa de edificación bíblica o estás escuchando cosas que solamente te entretienen. Tú decides, pero no puedes como ambas cosas en el mismo tiempo, muy difícil, imposible ser sincero. Tú decides. Por eso vamos a mirar en estas noches algunas herramientas, valores, pero sobre todo principios. Ahora, solo un ejemplo en cuanto a las aplicaciones, las herramientas. Imagínense, yo estaba usando en el celular una aplicación para gestión, no me acuerdo, era gestión de finanzas. Entonces yo metí ahí datos, sacaba datos, compré la aplicación y todo iba bien. Yo pasaba tiempo alimentando eso y un día cambió el sistema operativo de mi celular y los de la compañía de la aplicación dejaron de hacer actualizaciones. ¿Y sabe qué pasó? Que pues ya no pude volver a usar la aplicación. Salía un letrero que decía: pídale a los que desarrollaron la aplicación que se actualicen. Y no, pues se quebraron. Yo busqué en el internet porque yo disfrutaba esa aplicación, era parte de mi vida. Y cuando yo busqué en el internet que les había pasado, no, que se habían quebrado, que no pudieron seguir, que habían despedido a todos, que nadie les compró eso, entonces que ahí se quedó. Y yo decía, bueno, increíble. O sea, me tocó buscar otro. Al final, ¿sabe qué? Me tocó en un Excel hacer mis cuadritos y luego un día estaba, yo no me acuerdo en qué asunto y finalmente tenía que usar libreta y lápiz y hacer mis cuentas. Así que las herramientas pueden ir cambiando. Si uno empieza a depender mucho de ellas, un día puede ser que no se vuelvan obsoletas como me pasó a mí y ya no pueda seguir usándolas. Conocí otro que usaba una aplicación para gestión del tiempo, ese era más tenaz y todo lo tenía integrado ahí, su calendario, todo. Y lo mismo, un día quedó obsoleta la aplicación, o creo que cambió, fue de celular, o sea, pasó de un Android a un Apple y luego ya no le servía la aplicación porque no estaba diseñada para el otro sistema. Total, eso era un desastre. Él estaba como muy frustrado de que esta herramienta no pudiera seguir usándola. Y sí me hacía pensar, mira, sí, la tecnología ayuda a muchas cosas de la vida, pero cuando uno también empieza como a depender mucho de ciertas cosas tecnológicas, también hay un riesgo. Es mejor darle más tiempo a la meditación y a la reflexión de los principios y cómo desde allí mi vida se va desarrollando. Por eso venimos ahora, o les presento ahora como este tema de las dos rutas, las dos rutas. La primera sería como la ruta del reloj, las dos rutas del liderazgo personal.
Hay dos caminos frente a ti, dos paradigmas distintos. Uno sería la ruta del reloj y el otro sería la ruta de la brújula, pero son estas dos. Ahora, o tú vives en un camino o vives en el otro. O sea, es muy difícil que tú estés como transitando ambos. Tú tienes frente a ti estas dos rutas, la ruta del reloj o la ruta de la brújula. ¿Qué es la ruta del reloj? Es todo aquello que tiene que ver con tu agenda, la cotidianidad, los compromisos. Muchos de estos compromisos son derivados de tu posición en el liderazgo o en la actividad que desarrollas. En esta ruta del reloj, pues te mantienes muy ocupado y vas a gran velocidad. A veces no sabes en qué dirección, pero eso sí, una actividad total. No estás ocioso, por supuesto que no. Y los que te observan dicen, uy, miren, cómo trabaja, cómo se mueve, cuántas cosas tiene. Pero la verdad es que el reloj no nos determina la calidad de nuestra actividad en relación con nuestros principios bíblicos. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, he tenido días súper productivos, un pocotón de reuniones, un montón de horas invertidas hablando con personas y desarrollando agenda y bueno, y llevando adelante programas y procesos que tienen que ver con el día a día, cosas imprevistas. Y bueno, eso es la realidad del reloj. Y luego, y claro, yo al final me siento como, bueno, yo hice hoy un montón de cosas, pero la verdad, el avance, por ejemplo, en oír más de Dios, no, la ruta del reloj no me llevó en oír más a Dios, en profundizar más mis relaciones familiares y personales, no, la ruta del reloj no da espera, no da margen para que uno profundice un poquito más. Y bueno, y hay alertas, ¿no? Es cuando la esposa empieza a decir, ay, pero ¿cuándo me vas a dar una cita en esa agenda? Y uno, ¿cómo así? No, tú puedes hablar conmigo cuando quieras. Ay, no es tan cierto. La ruta del reloj no da tregua. Tienen más oportunidad todos los que están en la agenda que la esposa, ¿no? Y ni hablar de los hijos. Ahora, obviamente, ellos ya, mis hijos ya se crecieron, ya son jóvenes, entre los 25 años los mellizos y 30 años el mayor, 31 años. Y bueno, ya ellos también tienen su ruta del reloj. Ahora para encontrarnos para hablar eso es bien complicado. Nos toca volver a pensar qué es lo más importante. Un día pasé 2 horas en un banco haciendo un trámite y yo decía, no puede ser que esta sea la vida, hacer trámites, hacer filas, eh, hacer comunicaciones que después, mira, en 2 años, en 3 años, en 5 años, ¿usted cree que eso de verdad alguien se acuerda, aprecia o valora? La verdad no. La ruta del reloj es tirana y es de gran actividad, de gran velocidad, pero la calidad de la dirección en la que vas, ella no la determina. Puedes pasarnos mucho tiempo y no sabremos en qué estamos, a dónde estamos yendo. Por eso viene la otra que es la ruta de la brújula, la ruta de la brújula. Este camino representaría lo que es más trascendente. Acá podemos enlistar la visión, los valores que salen de los principios bíblicos. Los que usan la brújula están seguros que siempre les va a mostrar el norte. La brújula siempre va a indicar hacia el norte y que no depende pues de fenómenos ni climáticos ni visibilidad. Seguros de que al consultar la brújula vamos en la dirección correcta.
Esa es la ruta de la brújula. Establece principios sobre tu vida y sobre ellos, pues tú ya marcas el norte. Y esa ruta, o sea, esos principios que serían el norte en esta analogía, pues hacen que nosotros establezcamos debajo de esto algunos valores, prioridades, y así obviamente cuando nos estemos alejando, porque la ruta del reloj nos está marcando, la brújula vuelve a mostrarnos a dónde tenemos que ir. Pero ya usted se da cuenta que aquí, entre la ruta de la brújula y la ruta de del reloj, hay una distancia. Las dos rutas marcan una gran distancia. Hay una brecha en estos paradigmas. Esta tensión que se vive en ellas es una realidad y pues hay algunos síntomas que podrían revelar que estamos luchando con estos síntomas en cuanto a esto. No podríamos empezar esta conferencia de otra manera, o sea, no podríamos, o sea, yo después de meditar tanto en cómo hablar del liderazgo personal y de la gestión personal, y pues la tentación, yo dije, no, yo les voy a llevar unos cuadros, cómo sacar la visión, la misión personal, cómo gestionar mejor el tiempo, cómo hacer para que nuestras relaciones y nuestra vida sea más eficiente, pero la realidad es que eso no nos va a ayudar a ninguno de nosotros si no entendemos claramente que hay una brújula, que hay un norte, que hay un destino al que vamos y en el que nos ponemos de acuerdo para ir porque creemos que Dios sí sabe qué es lo mejor. Sabes que en los Salmos, que es otro de esos libros que es una brújula, decía el escritor en una de sus oraciones, Señor, en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. Yo no quisiera vivir mi reloj sin consultar los tiempos de Dios. Y esa es la brújula. Y más, examíname, oh Dios, y mira si estoy yendo por un camino que no es, y guíame por el que sí es. Esa oración la debe hacer todo el mundo. En nuestro ejemplo sería, examíname, Dios, si este reloj me está presionando tanto que ya perdí la ruta, ya perdí el norte. Vuelve a poner la brújula delante de mí para entender a dónde debo guiar mis pasos, dirigir mi vida, tomar mis decisiones. Necesito una brújula urgentemente. Eso es la gestión personal, es el liderazgo personal. Y bueno, yo voy a darte algunos síntomas de si tú estás como en esa tensión, en esa lucha, en esas crisis, o no, o pues tal vez estás viviendo los síntomas y no te estás dando cuenta que estás como en la tensión es entre lo que es la brújula y el reloj. Por ejemplo, apagafuegos. Entonces yo hablaba con alguien, me decía, no, yo soy como un bombero, o sea, donde hay un fuego a mí me llaman y yo me la paso es apagando incendios. Y después, y yo decía, bueno, y pues qué chévere ese talento, ¿no? Que te llame para apagar incendios. Y sí, pero yo no sé para dónde voy con mi vida. O sea, al final del día yo no sé si yo estoy llegando a algún lugar. Y sí, pues también tenaz, ¿no? Sentirse que uno solamente está como en la urgencia de lo que se requiere, pero como que la vida de uno no trasciende más allá. Eso, eso, eso frustra. Eso es una tensión. Como que estamos sensación de estar atrapado, mi vida la controlan otros u otras circunstancias. Y no voy llegando a lo que es importante. Y claro, o sea, imagínate vivir en esa tensión. Pues, ¿quiénes crees que sufren más? Las relaciones más significativas de tu vida son las más olvidadas, a menos que tengan un incendio. Y entonces tenaz,
porque ahí llega uno ya es como a ver a los hijos, a ver a la familia en una situación muy, muy de incendio y eso muy triste, porque pues deberíamos construir una relación en la que en los tiempos de desierto, pero también en los tiempos de abundancia, pero también en los tiempos de calma, pero también en los tiempos de emergencia, estamos ahí juntos porque es un principio en mi vida. Bueno, otro síntoma, o sea, el apaga incendios, que es como un síntoma, me siento atrapado, la sensación de que hago y solo resuelvo temas urgentes. Pero hay una segunda, la falta de gozo, esa sí que es tremenda. Entonces, lo que debemos hacer, lo que queremos hacer y lo que en realidad hacemos nos lleva a la sensación de que no disfrutamos de la vida. Eso es que si yo me levanto a la misma hora, hago esto, voy aquí, mejor dicho, eh, hago un poco de cosas y además cosas que otros quieren que yo haga. Y al final como que me siento que no estoy disfrutando de la vida ni de lo que estoy haciendo. Eh, el tercero sería una confusión. Pasamos de una actividad a otra sin saber a dónde nos lleva este activismo. Y claro, o sea, estamos hablando de la gestión personal, pero imagínense si una familia comienza a vivir así, que pasan de una actividad a otra, que hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer aquello, pasado, y están ahí. ¿Qué tal si este, pues así, dirige la iglesia y un día la dirige así, con este activismo? Pues eso genera confusión, porque pues al final no sabemos hacia dónde es que estamos llegando con tanta actividad o qué logrará tanta actividad en nosotros. Eso es la ruta del reloj. Y pues nos desorientamos, sencillamente es un síntoma. Estamos desorientados en la vida. Otro sería, pues, que ya llega la crisis, ¿no? Y el conflicto. Pues la brecha entre la realidad y las expectativas, o sea, lo que se espera de ti y la realidad tan diferente, o sea, una brecha tan grande, pues esa distancia es el conflicto que vas a vivir. Y por eso, mira, yo estaba oyendo testimonios, por ejemplo, leía un libro de un autor que se llama Peter Escacero, que habló sobre pues el líder emocionalmente sano o la iglesia emocionalmente sana. Tenía como este tema, pero en últimas, pues a mí me impresionó que él llega un día como a la casa y básicamente la esposa le da un ultimátum. ¿Y qué fue esa crisis? Pues que la esposa esperaba de él como esposo esto, pero él en tanta tiranía del reloj viviera por acá en su realidad y esa brecha entre lo que se esperaba de él como esposo y lo que realmente era real, pues esa fue la crisis que vivió. Y la verdad es que eso es muy común. Eh, él pues mostraba en su libro algunas maneras de cómo atender este tema y sí, es un libro como interesante, pero debe siempre verse desde la perspectiva de la brújula, porque yo también he visto los que han leído el libro desde la perspectiva del reloj y lo que hacen es y meterle un poco de activismo a su vida pensando que eso va a resolver la crisis en la que andaban. Y no se espera de ti más actividad. Se espera de ti que te orientes, que te enfoques, que tomes los principios verdaderos y trascendentes y que empiece tu agenda y tu reloj a coordinarse con la brújula, con el norte, con lo que se espera, con lo que Dios y todos esperan de ti como persona, como hijo de Dios, como padre, como esposo, como padre, como líder. Pero si no estás orientado, pues libros como estos lo que hacen es que nos pegan una arremetida de activismo para ver cómo resolvemos. Lo mismo que pasa con la salud, ¿no? Entonces uno va viendo que hay un deterioro en la salud por hábitos y hábitos de tiempo en el que nos ganó fue el reloj, porque
¿A qué horas desayunar? Yo tengo que correr es para esa reunión. ¿A qué horas almorzar? Lo que hay es que hacer sacar adelante estos temas. Y cuando te das cuenta que esta pobre nutrición, pobres hábitos de alimentación están ganándole a tu salud, ahora entonces ves todos los videos de YouTube y te lees todos los libros para ver cómo se introduce en la salud verdadera del cuerpo y resulta que lo que estás haciendo es más activismo, más tiranía del reloj, más agenda y la brújula se te perdió. No, hay que poner el norte. Cuida de ti mismo. Pablo le dijo a los efesios, es que nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Y esto es algo que desde joven adolescente deberían tener en cuenta de autocuidarse, autobalancear su vida en la salud principalmente. Claro, ¿no? Yo recuerdo a un amigo que lo vi caminando todo extraño y él dice, ¿pero qué te pasa? Y dice, no, es que imagínese que ayer estuve como 5 horas haciendo ejercicio. Y yo, ¿y cuándo fue la última vez que hiciste? No, como un año atrás no hacía. ¿Y por qué le dio el arrebato? No, porque es que me dieron una capacitación que somos muy sedentarios, que estamos muy sentados, que no nos movemos, que eso enferma. Y entonces ahora hice 5 días de ejercicio, 5 horas de ejercicio. Y adivine, va a estar como un mes recuperándose de eso. Y así, eso no es, de eso no se trata, pero nos pasa porque el reloj nos gana. Lo que tenías que hacer con estas conferencias que sensibilizan, con estas buenas ideas en cuanto a cuidado de ti mismo, es poner la brújula primero y decir, claro que sí, tengo que apuntarle a esto y voy a hacerlo en una manera que incluye un principio. Ese principio se va a volver hábito y ese hábito es lo que va a construir una vida diferente. Así que las crisis y el conflicto sencillamente muestran la brecha entre la realidad y las expectativas que se han formado y son buenas las crisis porque te permiten examinarte, sacar la brújula, ver dónde está el norte y ajustar la dirección. Lamentablemente algunos que pues no están en esta conferencia y quién sabe si la van a ver, en cambio de sacar la brújula cuando llega la crisis, sacan el reloj y le meten más tiempo y más velocidad y más activismo en medio de la crisis a ver si así logran sacarla, cuando lo que hay que hacer es verla, detenerse, mirar la brújula y ver dónde está el norte, dónde están esos principios y ajustar la dirección hacia ellos sin mayor traumatismo de nuestra vida diaria, pero sí con mayor sabiduría. No sé cómo te parece esto en este momento. Y bueno, hay un último síntoma que quisiera dejar en esta noche con ustedes y es como el alivio temporal. Algunas veces ciertas medidas temporales, como por ejemplo las vacaciones. No, yo necesito vacaciones porque claro, ya está hasta el borde. Y entonces se va de vacaciones y se desconecta o usa cierta desconexión y por un tiempo pues como que tiene una tranquilidad. Pero ¿a qué vuelve? Vuelve a seguir corriendo en la dirección equivocada. La verdadera paz se encuentra en ajustar la ruta mirando qué es importante. Las vacaciones son a veces el tiempo en el que uno menos reflexiona, porque uno está tan cansado que lo que quiere es desconectarse de todo lo que es trascendente, importante, clave. Y uno quiere es vivir como en el entretenimiento del momento para tener un poco de paz y tranquilidad. Y sí, pues yo mismo he caminado esa ruta. Y entonces, ¿qué pasa? Que vuelve uno de las vacaciones y no, el primer día ya le cae encima la agenda. Y es interesante, ¿no? Una pequeña libretica ahí de agenda donde uno, sencilla,
ligera, pero cuando la carga uno aquí se vuelve una piedra pesada porque me está aplastando con tanta cosa que se escribe allí. Así que no, los alivios temporales como las vacaciones, que son buenas y necesarias, pero no son la que te van a dar el alivio en cuanto a a la ruta del reloj, sino es más bien que tú sí haces un pare, pero para pensar en dónde está la dirección y dirigirse hacia el norte, que son la ruta de la brújula. Bueno, mira, no quisiera tampoco terminar esto diciendo, claro, hay cosas que son claves como norte. Por ejemplo, el modelo de Efesios 5 y 6 es clave como norte en cuanto a a las prioridades que allí se enmarcan y que deberían marcarse en nuestra brújula como norte, es en mi norte. Y es un norte porque no importa dónde ni quién lo consulte, le va siempre a guiar hacia esa dirección. O sea, eso es lo interesante de esta analogía. ¿En qué lugar del planeta usted se encuentre? Cuando usted saca la brújula, ella le marca el norte. Es que ni el GPS hace eso. El GPS, que es una aplicación y una tecnología y un satélite, hasta puede ser susceptible de ser intervenido, cambiado y llevarte en la dirección que no es. Pero la brújula no. La brújula no falla. Ella te va a marcar es el norte, es muy sencilla. Y donde sea que usted esté, con buen clima o con mal clima, en el país que se encuentre, si ve o no ve, si es el norte. Esa es la Biblia y los principios que allí están. Entonces, por ejemplo, en el modelo de Efesios 5 y 6, donde está en primer lugar nuestra relación con Dios, esa es la brújula, ese es un norte. Todo ser humano debe un día apuntar hacia allá. Ese es su norte. Y claro, algunos se van hacia el sur por decisión propia, se van en dirección opuesta completamente a ese norte que es la relación con Dios. Y obviamente experimentarán las consecuencias de sus decisiones. Pero nosotros los creyentes, nosotros hemos aceptado verdaderamente el norte de nuestras vidas como nuestra relación con Dios. Y sin embargo, cuando nos sacamos la brújula y miramos, puede ser que no estemos caminando en esa dirección. Ahora, ¿cómo sería consultar esta brújula? Ese es el punto, ¿no? Porque alguno puede decir, no, yo sí voy hacia una relación con Dios. Mira, eso, como en la brújula se sabe qué dirección llevas. O sea, es fácil identificar que tú vas en la dirección que no es. Cuando alguien va en la dirección de Dios, su carácter, su manera de decidir, la forma de hablar, todo está marcando esa dirección. Cuando alguien no va en esa dirección, todo, sus decisiones, su manera de hablar, su forma de gastar el tiempo, la manera como gasta el dinero, la forma como habla con otros, las decisiones que toma, todo comienza a marcarle que está en una dirección completamente distinta a ese norte que es la relación con Dios. ¿Qué me dice de la familia? O sea, mira, por más y más que usted consulte sociológicamente culturas de todo el mundo, la familia es algo vital, nuclear, impresionantemente importante en cada cultura. Sin embargo, aunque es un norte, la cotidianidad no refleja esa dirección. Las personas toman decisiones que afectan a la familia, toman decisiones que traen consecuencias sobre sus relaciones familiares y no se dan cuenta porque piensan que pues lo que la familia necesita es más dinero,
lo que la familia necesita es más educación, lo que la familia necesita es mejores condiciones de locativas, y ahí le meten toda su fuerza, pero se olvidan que la familia como norte tiene que ver con la relación entre ellos, tiene que ver con la construcción de una relación de pareja, de una relación de padres con hijos, y no tanto con las locaciones o con el dinero o con la educación. Y ahí es donde uno dice, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para que las personas se den cuenta que una familia que le va bien y que está en crecimiento y que es la que construye sus relaciones y usa su tiempo, su dinero, sus decisiones para esta construcción, para esta seguridad, para estas relaciones y no solamente para cosas temporales? Mira, se pueden quitar las paredes, se pueden acabar los recursos, pero la familia que tiene unidad, esa rapidito se recupera de esto. Pero aquellos que le dieron mayor prioridad a las locaciones, a los valores como el dinero o lo educativo, cuando esto no ocurre o cuando esto se pierde, parece como que si se perdiera la relación familiar. Muy triste, muy doloroso, pero así se consulta la brújula. Ahora, pues, si yo estoy casado y yo creo y con mi esposa que sí le estamos apuntando al norte y resulta que nosotros vemos la brújula, pero no, 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 es borrosa. Claro que otras relaciones, por eso tan importante ser parte de una comunidad de creyentes, por eso tan importante que haya en mi vida, haya otras parejas cristianas, algunos de estos con autoridad sobre mi vida, que cuando estamos conversando libremente, abiertamente sobre los asuntos trascendentes, importantes, cuando estamos discutiendo acerca de la brújula, es importante, es interesante cómo estos pueden decirle, oye, parece que tu dirección no está apuntando al norte. Y cuánta libertad, cuán increíble es decir, ay, entonces voy a corregir mi dirección y mi rumbo. Sin embargo, porque nuestras relaciones de comunidad y cristianas a veces son marcadas por el reloj y van tan rápido, en cambio de tener estas relaciones de mentoreo, de libertad, de confianza, de cuidado, se vuelven nuestras relaciones de juicio, se vuelven nuestras relaciones de señalamiento, se vuelven nuestras relaciones un poco hostiles. Y es muy triste que cuando algunos hermanos, por ejemplo, fallan, caen, les va mal, eh, no hay como, nadie estaba cuidando y sí hay mucho juicio y señalamiento. Muy doloroso, pero llegamos a eso es porque perdimos el valor de la brújula y le dimos más valor al reloj. No, deberíamos ser una comunidad menos activista, pero más reflexiva en los principios. Una comunidad que no le da tanto valor a la cotidianidad, pero que sí le da mucho valor al cuidado de otros en la reflexión de los principios que guían la vida, porque al final eso es lo que trasciende. Eh, y pues ni hablar del tema de la salud, o sea, como cristianos que oramos por los enfermos, eso es una bendición. Yo te puedo decir que Dios sana, lo he experimentado, lo he visto, el poder de la oración sanando a las personas. Pero también es muy cierto que nuestro hábito daña nuestro cuerpo. Y podríamos estar todo el tiempo pidiendo a Dios que nos sane, pero también hay una brújula aquí y es debes cuidar de tu salud con, con verdadera sabiduría en esto. Y claro, es también como en una comunidad donde aprendemos a hacer esto con gracia, ¿no? Sin juicio, porque pues claro, el que se enferma no lo vamos a juzgar, vamos a orar por él, claro que sí,
pero también hay que ser muy preventivos, hay que hablar estos temas. Estos son los temas de la brújula. Y pues cuando veas estas capacitaciones, estos cursos que tienen que ver es con la brújula, por favor, inscríbase en ellos, en comprensión de los tiempos actuales. Hemos tenido muchísima conferencia que le apunta a la brújula. Hemos hablado de las finanzas personales, hemos hablado acerca de lo importante que es la misión. Bueno, hemos hablado de tantos temas, ya llevamos 3 años de cada mes un tema, o sea, para que tú comprendas que hay una brújula. Y yo de verdad te felicito por estar acá, por querer participar, por aprender de estas cosas y mirar esto. ¿Qué sigue? Pues, bueno, también hablando del tema de la brújula y las relaciones personales, es conversando sobre este tema, pues mira, si uno no construye relaciones significativas de amistad, pues llega un día en que uno está solo. Y claro que hay personas que experimentan esa soledad y dicen, ay, hoy me encuentro solo. Y uno dice, sí, pero esto de la soledad es algo que uno sembró. Y pues porque obviamente como el reloj avanzaba tan rápido y mis relaciones más significativas con la ruta del reloj eran las de trabajo, las laborales, las de negocios, las de esa cotidianidad laboral o de negocios o de emprendimiento o de empresa, pues mira, esas no son las relaciones significativas, son los compañeros de trabajo. Y aunque pasamos tantas horas con ellos, pero al final no hay una amistad, no hay una verdadera relación. ¿Dónde vas a hacer relaciones significativas? Aquí es donde debes sacar la brújula y saber que hay un norte para esto y que esto requiere compromiso, esto requiere entrega, esto requiere un poco de sacrificio para construir una relación de amistad solamente por el gusto de estar juntos, de conversar, de complementarnos, de apoyarnos, de orar, de eh, conocernos. Y la verdad, en esta parte del mundo y en esta región, muchas veces vamos tan rápido, aunque nos gusta la fiesta y nos gusta estar juntos, las relaciones no son tan profundas o tan significativas. Y aún en la iglesia, cuando hay crisis, por eso muchos experimentan en la iglesia sus crisis diciendo que realmente no se sienten muy solos, muy solos. Y bueno, también a veces esperan que el líder espiritual sea su gran amigo y pues ya ustedes se dan cuenta que ni siquiera Jesús pudo hacer amigo de toda la multitud. Él pudo solo con un grupo pequeño. Es verdad, pero Jesús los llamó porque quería que estuvieran con él, los llamó porque quería invertir en ellos, los llamó y hicieron cosas juntos, pero la relación fue significativa, fue construida y fue creciente. Bueno, esta es nuestra primera sesión introductoria, explicativa, clara, reflexiva. Por favor, reaccione a ella. Si usted tiene preguntas, si usted tiene una oración, si usted tiene una conversación, hágala. Haga esta conversación en su familia, haga esta oración con Dios. Venga, reflexione sobre esto en su propia vida. Mire si la tiranía del reloj ya, mejor dicho, lo tiene agotado e incluya la brújula en estos tiempos. Este es mi llamado para esta noche. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Bueno, los esperamos a la segunda sesión de autoliderazgo y gestión personal con el pastor Arturo Andrade. Y no se le olvide, síganos en nuestras redes sociales, visítenos en la página web de comprehendingthetimes.com, visítenos también en nuestro canal de YouTube, suscríbase, póngale like, comparta estas conferencias mientras tenemos tiempo de compartirlas. Son regalos de Dios. No nos cuestan nada a nosotros, pero sí
compartirlas con otros que pueden ser bendecidos. Entonces, ese es el propósito de Comprensión de los Tiempos, hacer enseñanzas de sana doctrina con sabiduría bíblica para estos tiempos y ser entendidos en los tiempos. Entonces, que Dios les bendiga.